El Osigas es una herramienta que en los talleres donde no se tiene a mano, pues normalmente se acaba echando en falta porque sirve tanto para soldar como para cortar y además yo diría que incluso para otras tareas que no son poco complicadas a veces, como por ejemplo curvar o enderezar metales, principalmente acero, pero con dos botellas, una de acetileno, otra de oxígeno, y un maletín con un soplete de corte o de soldadura, como es en este caso, podemos hacer todas esas operaciones de una forma relativamente sencilla. A la hora del montaje de los sopletes es importante, bueno, pues que sobre todo que tengamos en cuenta que todo lleva a su lugar, es decir, vemos aquí que hay una manguera roja por donde vamos a conducir el gas combustible, que es acetileno, el gas que arde, y una manguera azul, que es la que va a conducir el gas comburente, que es el que alimenta la llama. Es decir, este por sí solo no arde, sino lo que va a hacer es aumentar la temperatura de la llama que vamos a sacar por la punta del soplete. En concreto, con distintos gases se pueden conseguir llamas de distintas temperaturas. Normalmente vamos a ver que acetileno se sigue usando mucho porque es el gas combinado con oxígeno que produce la llama más caliente, en concreto una llama de más de 3000 grados que se va a producir en la punta de este soplete. Hay otras opciones, como por ejemplo soldar con propano, o gas natural o mezclas de acetileno con hidrocarburos, que a día de hoy pues también tienen, bueno, pues están en algunos casos pues usándose bastante, pero en cualquiera de esos casos el poder calorífico de la llama es bastante inferior en comparación con el que se puede obtener con una llama de acetileno combinado con oxígeno. Entonces sigue siendo una opción bastante utilizada y sobre todo a la hora de, no soldaduras como esta que vamos a hacer aquí ahora manualmente, sino como a la hora de corte industrial, en mesas, pantógrafos, donde se necesita producción, la llama del acetileno sigue siendo la que consigue mayor temperatura y la que va a facilitar un poco todo eso. A la hora de empezar a utilizar este soplete, vamos a regular acetileno, oxígeno, como norma general y una cosa sencilla, vamos a darle siempre preferencia al acetileno para todo, para abrir, para regular, para cerrar, para purgar. En general lo que vamos a tener esa referencia clara para que sea sencillo saber a qué tenemos que atender siempre, porque no lo olvidemos, el acetileno es un gas inflamable y peligroso. De hecho, veremos cómo antes de empezar a utilizarlo vamos a tener que buscar posibles fugas que pueda haber dentro de lo que es las mangueras, este circuito, para evitarnos accidentes. En general, las mangueras que salen desde la botella pueden tener longitudes distintas. Como recomendación, la norma dice que hay que mantener 1,5 metros de distancia mínimo desde la zona donde estamos soldando hasta la zona donde están las botellas. Hay veces que te encuentras rollos de manguera de 5 o 10 metros enrollados directamente en los carros que dan soporte a estas botellas. La idea es poder mantener una distancia de seguridad suficiente, más de 1,5 metros, pero al mismo tiempo que no tengamos muchos metros de manguera que luego después nos dé pereza revisar. Me refiero a buscar fugas en ella. Entonces, como recomendación, 3 o 4 metros serían suficientes como para trabajar con seguridad, pero que no vayan justo, que no tengamos que estar con las mangueras muy tirantes, ni al mismo tiempo tampoco con una parte de estas mangueras recogidas y sin revisar. Lo primero que vamos a hacer es regular primero el acetileno. Vamos a abrir la botella. Antes de abrir la botella, esta herramienta de aquí, que se llama mano reductor, vamos a procurar asegurarnos de que se pueda mover el regulador del mano reductor, que se pueda mover con el dedo, señal de que no está funcionando. Esto es importante para que en el momento que yo abra aquí el gas, solamente vamos a darle salida hasta esta parte de acá. Y el regulador es el que va a hacer posible que ya entre el gas dentro del cuerpo del mano reductor de una forma
más saludable para que esto se mantenga en buenas condiciones y al mismo tiempo calibrado. Por lo cual, abrimos aquí la botella, lo primero. Vamos a ver que se puede, que subiría aquí la presión en el manómetro de la izquierda. Se llama el manómetro de alta, es el que nos dice cuánto gas hay dentro de la botella. Y en este caso vamos a usar el regulador, ahora sí, girándolo hacia la derecha para dar la presión de salida al acetileno. Antes tengo que asegurarme de que los grifos del soplete estén cerrados y lo que voy a hacer es ir subiendo lentamente, ir girando hacia la derecha este regulador, que no es una llave de paso, sino es bueno, pues el mecanismo que acciona la presión con la cual va a salir el gas por esta manguera. ¿Cuánta presión debo de darle? Pues esto es una cosa muy importante. La presión con la que se deben de regular tanto acetileno como oxígeno viene dada por la boquilla que yo monte en el soplete. Es más, cada boquilla, en función de quién la fabrica, aunque tenga el mismo paso, en concreto esta es una boquilla de 160 litros hora, eso corresponderá con un número u otro dependiendo del fabricante, pero dependiendo de quién la fabrique, te puede suponer una variación en cuanto a la presión de acetileno y de oxígeno. En principio, el fabricante de la nuestra nos dice que para este diámetro vamos a ponerle aquí entre 0,4 y 0,5 bares de presión. Y para el oxígeno haríamos lo mismo, abriríamos la botella, el manómetro de alta ha subido indicándonos que la botella tiene gas y el manómetro de baja, que es el que se regula desde aquí, está a cero. Lentamente le voy dando la presión y le voy a llevar a lo que me indica el fabricante de la boquilla, que es 2,5. En resumen, 0,4, 0,5 atmósferas o bares en manómetro del acetileno y 2,5 bares en el manómetro del oxígeno. Que, insisto, no es algo genérico, sino que tiene que ser siempre relativo a la boquilla que estoy utilizando. Antes de empezar, con las presiones ya dadas en las botellas, en los manos reductores y los grifos del soplete cerrados, vamos a buscar fugas por los acoples. Para eso voy a usar un limpiacristales. Se puede usar, a veces en muchos sitios se utiliza agua jabonosa para buscar si en algún sitio pues, se forman pompas. Sería lo que nos diría que, bueno, pues que por esa parte se está fugando el gas. En principio, usamos un limpiacristales que tiene base alcohol y no es como los jabones con base hidrocarburo, que es más, digamos, peligroso a la hora de utilizarse. Un limpiacristales como esto pues no tiene ningún riesgo en cuanto a que no va a tener ningún tipo de reacción con los gases, ni con oxígeno, ni con acetileno. Y es una forma muy sencilla de buscar fugas de gas. Estaríamos hablando de no solamente en los acoples, en la tornillería, aquí todo lo que son estas tuercas de seguridad, las válvulas antirretorno que llevan aquí, que impiden que el gas pueda regresar hacia las botellas, o en la entrada de las mangueras, tanto aquí como aquí, sino en cualquier punto de la manguera que viéramos que aparece alguna grieta o que pueda tener un aspecto sospechoso de que pueda tener por ahí alguna fuga. En principio, todo esto es algo que debemos de hacer siempre cuando empecemos a soldar para asegurarnos de que no hay ningún riesgo de fuga de ninguno de estos gases y que podamos trabajar con seguridad. Tenemos las presiones en los manoreductores, tanto de acetileno como de oxígeno, y ahora vamos a encender la llama del soplete. En principio vamos a utilizar siempre encendedores como este de cazoleta, que lo único que hacen es, bueno, pues generar una chispa. No es una buena idea usar los encendedores de gas normales, porque esos encendedores al final acaban explotando pues, simplemente por estar cerca de la llama,
es suficiente como para hacerlos estallar. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir un poco el acetileno y en el momento que tenemos la llama prendida, rápidamente abrimos un poco más hasta que esa llama tenga sonido. La llama que vemos no tiene forma ninguna, no se puede utilizar para soldar, no desprende las calorías suficientes hasta que no se combina con oxígeno. Además, vemos que desprende ahí mucho humo y partículas, como una especie de ceniza. En el momento en que yo, con el acetileno ya abierto, empiezo a abrir el oxígeno, vamos a ver cómo la forma de la llama, lo voy a hacer despacio, cómo la forma de la llama cambia. Aparece una llama alargada y aquí justo en la punta hay una llama más corta. La llama alargada se llama penacho y la llama corta se llama dardo. Regular una llama neutra no es más que hacer que el penacho, según voy abriendo el oxígeno, se va reduciendo, se haga uno con el dardo. Pero justo en ese momento pararemos, porque de lo contrario la llama ya no sería neutra, sino que si sigo abriendo, lo que vamos a hacer es romper ese equilibrio y pasaría a ser una llama oxidante. Después de soldar, hay que asegurarnos de que esta boquilla queda refrigerada y entre cordón y cordón debemos de refrigerarla para impedir que coja suficiente temperatura como para hacer que el gas se pueda inflamar dentro del soplete. Hay que pensar que si antes decíamos que es muy importante ponerle la presión a las botellas, acetileno y oxígeno que dice el fabricante, es por una razón. De ese modo, el gas sale con una velocidad superior a la de la propagación de la llama. Y eso lo que hace es que impide que la llama esté entrando por el interior del soplete. Como tal, eso principalmente es la primera garantía de seguridad para que no haya lo que se llaman retrocesos de la llama. Cuando un soplete está constantemente apagándose, saliendo humo negro de dentro, es señal de que esa llama no está bien regulada, de que la boquilla está sucia o de que algo nos está dando problemas y la llama está tendiendo a regresar.
Una cosa es que tengamos en el extremo del soplete unas válvulas antirretorno que impidan que la llama avance por las mangueras y vaya hasta las botellas, y otra muy distinta es que tengamos que convivir con ese tipo de problemas que por otro lado son peligrosos. Entonces, a la hora de refrigerar la boquilla, lo que buscamos es impedir que coja suficiente temperatura como para que el gas se inflame dentro. Cerramos acetileno, dejamos abierto el oxígeno y, a falta de un cubo con agua, normalmente esto se hace con cubos de latón grandes, se sumerge solamente la boquilla y siempre con el oxígeno abierto, para que el oxígeno, no el acetileno, ¿vale? El oxígeno para impedir que el agua pueda entrar por dentro de los conductos. De esta manera mantenemos la boquilla a una temperatura controlada, y entre cordón y cordón es muy buena idea hacer esta operación para asegurarnos de que siempre está a una temperatura segura. Otra cosa a tener en cuenta es que esta boquilla, a la hora de la soldadura, debemos de mantener una distancia, es decir, la boquilla no debe de ir pegada al cordón, ni tampoco retirada muy lejos porque le estaríamos quitando temperatura a la llama. La idea es mantener desde la punta del dardo, esa llama pequeña que hemos visto a la hora de regularlo, hasta la zona de la soldadura entre medio centímetro y un centímetro mínimo y máximo. De esa manera lo que haremos también será preservar la boquilla de la temperatura, no estará tan cerca del cordón como para calentarse más rápidamente, y al mismo tiempo aprovecharemos la zona más caliente del dardo, que está pues entre un centímetro y medio centímetro por delante del mismo.